Hola hermanas, las saludo con la paz del Señor en este día. Me toca hablar, como vienen haciéndolo nuestras hermanas, sobre los milagros. Este mes es el mes de los milagros, no solo los de Jesús, sino de los otros que se encuentran en la Biblia. A mí en este momento me toca hablar sobre un milagro que realizó el profeta Eliseo. Está en Segundas de Reyes 6:1 al 7. Lo voy a leer y de ahí lo vamos a ir como sacando apuntes que fui tomando. Dice así: Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí palos y hagamos allí un lugar donde habitemos. Y él les dijo: Vayan. Pero uno de sus siervos les rogó y le dijo: Rogamos que vengas con nosotros. Entonces él les contestó: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Entonces él gritó diciendo: ¡Ay, Señor mío, es prestada! El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bueno, ese fue el milagro que hizo el profeta Eliseo, fue que hizo flotar el hacha, que se le había caído a su siervo, al profeta. Cuando en la Biblia los nombras como hijo de los profetas, yo nunca había leído este milagro y tuve que investigar un poco, y habla de que habían tipo escuelas de profetas. El profeta Eliseo sería su maestro, su mentor, y habían varios que estudiaban con él. En ese momento donde ellos estudiaban se había hecho muy chico, entonces el problema que surgió primero la necesidad que tuvieron es hacer algo más grande para poder estar cómodos y estudiar de su palabra y aprender cada día más. Otra que yo pensaba cuando dice que le fueron con la necesidad a su maestro y el maestro le dijo: vayan. Pero uno de sus siervos le dijo: necesitamos que vayas con nosotros. Entonces él le dijo que bueno, que él iría, y recordaba el libro que presentó nuestra hermana Karina, y que dice: si tu presencia no va con nosotros, no iremos. Fue algo medio parecido, cuando lo leía me hacía recordar eso. Y bueno, eso fue uno, fueron al Jordán, y cuando surge otra necesidad, un problema en realidad fue que cuando estaban cortando el árbol, uno de los profetas se le salió, vendría a ser del mango, el hacha, y cayó al río. Cuando él dice: ay, Dios mío, es prestada, estudiaba un poco y buscaba en realidad, y dicen que las hachas eran una herramienta muy costosa en ese tiempo y que no todos la tenían, menos los profetas. Los profetas por ahí no tenían el pasar económico tan grande como si por ahí algún comerciante, algún otro del pueblo. Entonces ellos habían pedido prestada, pero era algo muy difícil de conseguir y cara de obtener. Entonces por eso él fue su clamor de decir: Dios mío, era prestada, no voy a poder solucionar, o no voy a poder devolver esa herramienta. Otro punto que veía cuando dice: ¿dónde cayó?, que le pregunta el profeta Eliseo, y eso nos hace ver que el río no venía muy cristalino, porque si el profeta no la veía el hacha, es porque el río venía turbio. Y
Y bueno, y cuando él le dijo ahí, el profeta reaccionó y le dio una solución. Cuando le dio la solución, no hizo todo el profeta, sino que él le pidió a su siervo que él haga una parte también. Le dijo, bueno, ahora tú tómala. Yo hice esto, demostré que Dios está conmigo y que pudo hacer flotar el hacha. Que si lo vemos, hermanas y oyentes, en algo que la ciencia no lo podría haber explicado, porque el hierro flotar en el agua es algo imposible para los hombres, pero reconocemos que para Dios todo es posible. Entonces yo, cuando me tocó este milagro, lo estudiaba y lo leía, y yo le decía a mi esposo, ¿qué nos querrá mostrar Dios? Porque yo nunca lo había leído. Y le digo, y termina ahí, termina cuando agarra el hacha el siervo del agua. Y yo digo, ay, termina ahí nomás. Como que yo quería como alguna explicación, no sé. Y me dice mi esposo, bueno, pero tiene mucho para explicar. Y lo volví a leer, la volví a leer y lo pensaba para mi vida. Y cuando dice que, cuando yo pensaba que el agua estaba turbia, pensábamos y hablábamos con mi esposo y decíamos, ¿de dónde nos sacó Dios? Y Dios nos sacó del fango, nos sacó de lo más profundo quizá de nuestras tristezas, de nuestras angustias, de un problema grande de adicción, nos sacó de muchos lados. Y nosotros en ese momento veíamos todo turbio, veíamos que no había salida, que no había alguien que nos ayudara. Y me gustó porque el siervo clamó a su maestro y le dijo, Dios, que lo ayude porque era prestada. Y lo mismo que hablaba nuestra hermana Ángela ayer, que decía, ayúdame, Pedro le decía cuando se estaba hundiendo, ayúdame Dios, ayúdame Jesús. Y el siervo demostró su fe agarrando aquella hacha que flotaba. Y Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas hermosas y grandes que tú no conoces. Pero Él necesita que le clamemos, que le pidamos a Él que nos saque de aquella angustia, de aquella depresión muchas veces, que nos saque y nos ponga nuestros pies sobre peña, como decía también el salmista en el Salmo 40. Que Él nos sacó del fango, nos sacó de lo más profundo y puso nuestros pies sobre peña. ¿Y quién es la peña de nuestra vida? Jesús es la roca fuerte, Jesús es la roca firme, en el cual nunca nos va a pasar nada si estamos afirmados en Él. Entonces yo lo veía para mi vida y yo decía, el profeta Eliseo no le reprochó nada a su siervo, no le dijo, uy, ¿cómo? No tuviste cuidado para que no se te caiga el hacha. No, él solamente lo ayudó. Y Jesús fue así con nosotros. Él no nos reprocha nada. Él nos pide solamente su obediencia, como lo decía en el video anterior yo. Obediencia, nos pide que le clamemos a Él y Él ahí nos va a responder. Pero Él necesita que nos humillemos, que nosotros pidamos con un corazón sincero, que digamos, Dios mío, necesito de ti. Por medio de tu Hijo yo necesito que tú me ayudes. Pero si no lo hacemos, Dios va a estar esperando que nosotros clamemos a Él. Y me gustó mucho, Dios sabe el desafío que fue para mí, porque tuve que estudiar más. Yo leí y decía los hijos de los profetas. Ay, ¿por qué dice los hijos de los profetas? Porque tengo la versión Reina Valera, que quizás usamos todas. Y tuve que buscar un montón de cosas y fue de gran ayuda para mi vida. Quiero transmitirlo, Dios me ayude para que mis palabras puedan llegar a ustedes y el mensaje que yo quiero dar que pueda llegar a ustedes.
que Dios nos sacó de este mundo, oscuro, lleno de tinieblas, y nos trajo a su luz admirable. No me quería emocionar, pero escuchaba y leía en realidad, hermanas, cuando nuestra hermana Karina pone cuál fue nuestro mayor milagro. Algunos decían nuestras hijas, mi esposo, me sanó. Y yo quiero decirles hoy, hermanas, que nosotros somos un milagro en las manos de Dios. Porque Él, antes de la fundación del mundo, nos creó con un propósito y nos trajo y nos mostró su evangelio. Y uno dice, ¿cómo llegó el evangelio a mi vida o a la vida de mis papás? Mi mamá era de afuera de la iglesia y Dios la tenía desde el vientre de su madre también. Entonces, hermana, quiero que en este momento nos creamos, podemos decir, somos un milagro en las manos de Dios. Porque Dios nos escogió, porque Dios tiene un plan para nosotras, pero Dios quiere que llevemos frutos, que hablemos de su evangelio sin miedo. Porque decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de muchos. Y es así, hermanas, a mí Dios me ha demostrado en este momento, en esta vida quizás recorta, pero Dios me ha demostrado que Él nunca me ha dejado, que Él en mis angustias más grandes que tuve, que las que me conocen lo saben, Él estuvo adelante, Él fue adelante y Él me sostuvo, y Él tomó mi mano y Él dijo, yo te ayudo. En Isaías dice, no temas, yo te ayudo. Y en este momento quiero llevarlo para ese lado. Somos un milagro en la mano de Dios. Y Dios no nos reprocha nada. Dios nos perdonó y nos limpió y nos hizo puras para Él. Y nadie nos tiene que decir, sí, pero vos hacías esto, vos eras esto. Dios no nos reprocha. Si Dios no nos reprocha, no escuchemos la voz del enemigo. Como decía nuestra hermana Ángela, el enemigo nos quiere mentir, nos quiere infundir miedo. Pero sabemos que con Jesús y con su Padre somos más que vencedores por medio de Él. Por medio de Jesús somos más que vencedores. Y nada nos va a apartar del amor de Dios. Por eso, mis hermanas, en esta hora, quizás me extendí un poquito, pero sé que Dios nos direcciona para poder hablar de su palabra. Dios nos ayuda. Que estas palabras que dije puedan quedar primeramente para mí, que puedan llegar a todos los corazones que la necesitan. Dios las bendiga grandemente. Doy gracias a Dios porque me ha dado esta tarea de hablar de su palabra, de no avergonzarme de Él, porque Él es mi papá, como dice nuestra hermana Ángela, me encanta cuando dice así, y lo tenemos que creer y lo tenemos que afirmar. Es nuestro papá y Él no nos va a dejar sola, y como un papá bueno